Sea bienvenido a Lookout, donde si de emprendimiento, sector inmobiliario y finanzas se trata, está usted en el lugar indicado. En esta edición número 40 nos acompaña Diego Medina. Él es especialista en el negocio inmobiliario en el sector de la salud. Comenzamos. Hola a todos, nuevamente en su podcast Lookout. Hoy tenemos un gran amigo de invitado al día de hoy, Diego Medina. Él es director de SBD Corporation. Gracias, Diego, por estar aquí. Vamos a estar hablando un poquito del sector salud y cómo el negocio inmobiliario se involucra a los temas del sector salud. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Cristian? Todo excelente aquí. Gracias. Gracias por venir a la Blanca Mérida. No, hombre, gracias por invitarme. La verdad es que más que tener calor, he tenido frío. Gracias por invitarme y encantado de platicar del sector salud y los temas que quieras comentar. Para que la gente te ubique un poco, ¿qué es lo que hace SBD hoy? SBD Corporation es una empresa que nace de lo que viene siendo M&A. Sí. Son Mergers and Acquisitions, que es el término financiero que se conoce como fusiones y adquisiciones. Es una división de la parte de investment banking que se dedica específicamente a todo lo que viene siendo levantamiento de capital, financiamiento de proyectos, pero de una perspectiva un poquito más corporativa. Dentro de la parte de investment banking, como mencionaba, SBD nace de M&A, fusiones de adquisiciones, y a lo largo de los años dentro de la parte de investment banking nos hemos especializado en toda la parte de levantamiento de capital, inversión privada, financiamiento de proyectos, y a lo largo del camino pues nos ha llevado a enfocarnos en el sector salud, donde hemos hecho diversas adquisiciones, desarrollos de hospitales, y también nos hemos desarrollado mucho en la parte tecnológica, donde tenemos un pequeño fondo de equity donde desarrollamos tecnología propia, y eso nos ha permitido incursionar tanto en la parte de tecnología, desde la perspectiva tanto médica como financiera, y también específicamente en la parte del sector salud, que es la que vamos a platicar. Pero bueno, adicional a la parte del sector salud, también abarcamos otros segmentos de negocio, desde la parte de retail, comercial, proyectos productivos, prácticamente abarcamos todos los segmentos de mercado. Sí, obviamente Diego viene la experiencia de estar en mercados mucho más grandes, más abiertos en México. Y hoy que queremos aprovecharte en el sector salud, que fue lo que te llevó a que nos conozcamos y empezar a tener relaciones en muchos sentidos. Diego, ¿cómo ves el sector salud en México? Es decir, en tanto inversión, en carencia y en lo que viene en el futuro de tema turismo médico. Bueno, son temas contrastantes. Sí. Porque yo creo que en lo que viene siendo parte de, mencionaste dos términos, inversión y carencia, ¿no? O sea, los dos contrastes, ¿no? Exacto. Y la parte de inversión, pues el sector salud es muy atractivo. A mí personalmente dentro del grupo nos tocó vivir pues el boom de la pandemia del 2020 y toda la locura que hubo con la parte del crecimiento del sector salud. Y por otro lado también la carencia de servicios médicos especializados aquí en el país o de alta especialización, porque desafortunadamente la oferta del sector salud privado aquí en el país, lo mencionaste, ¿no? Tiene ciertas carencias. Sí hay muchos hospitales, pero sí carecen de ciertos servicios especializados. En la parte de inversión hay bastante, hay mucho interés, hay mucho apetito, tanto del sector privado extranjero como el nacional. Sí. Sí, ha habido mucho apetito, hay grupos, reitero, desde la pandemia a la fecha, se empezaron a abrir hospitales. Como locos. Sí, o sea, en cantidades muy fuertes que no se habían visto con anterioridad. Mucho se enfocó en destinos turísticos. Creo que ahorita vamos a hablar un poco de la parte de turismo médico. Mucho se enfocó en la parte de destinos turísticos, aunque también la parte de ciudad creció. Pero yo creo que la parte que se detonó más fue los destinos turísticos, turismo médico. Generalmente cuando alguien quiere ir a un hospital, no entiende muchas cosas y como todo, ¿no? ¿Dónde entra el tema del modelo de negocio y sobre todo que se convierte en dos modelos de negocio, a fin de cuentas, el negocio inmobiliario y el negocio de salud o el hospitalario o el de administración? O sea, no sé si nos podrías platicar un poco de esto, que es una de las partes donde se cometen los principales errores y lo más complejo que existe. Dentro del sector inmobiliario creo que es lo más complejo que existe hoy para poder generar. Sí,
Igual, las partes de los contrastes, ¿no? Sí. La parte rentable y compleja, pero ahorita mencionaste en la parte inmobiliaria, creo que ahorita el sector solo privado es lo más rentable que hay, ¿no? Sí, exacto. Lo más rentable. Pero sí, los retos, muchas personas creen que es muy fácil adaptar un bien inmueble y convertirlo en un hospital. Y no es tan sencillo. Hay muchos retos alrededor, no solo en la parte de la adecuación del hospital como tal para que funcione y ofrezca los servicios médicos especializados, pero sino desde la parte cuando un inmobiliario nos visita y dice, oye, quiero abrir un hospital, y de repente hablas de la parte del grado médico y dices, oye, pero ¿quién va a ver la parte del grado médico? Dicen que es el grado médico, ¿no? Sí, exacto. O sea, toda la parte técnica de los gases medicinales, el equipamiento que debe de llevar el inmueble para que funcione como hospital, ahí es donde está la parte compleja que tú dices, los retos, las sorpresas que la gente se lleva al momento de que quieren adaptar sus propiedades, porque escuchan mucho que el negocio de salud es muy rentable. Sí, porque se puso de moda, de alguna forma. El boom y se puso de moda, pero es rentable en ciertas áreas de negocio, ¿sí? O sea, por ejemplo, la hospitalización como tal, pues no es la parte más rentable, sino la parte de la terapia intensiva o ciertos procedimientos quirúrgicos. Entonces, la gente se empieza a meter al sector y se empiezan a topar con pared, porque de repente me ha tocado casos donde han querido adaptar centros comerciales, hoteles, ¿sí? Inclusive hasta bancos, que en su momento, ¿te acuerdas con la pandemia que la gente se movió al home office? Quisieron adaptarlos y se empezaron a topar con estos retos. No, y la realidad es que muchas oficinas migraron hasta a este modelo que no entendían todo el tema de las ingenierías principalmente, ¿no? Lo que conlleva hacer un edificio médico. En ese sentido. Sí, y también la parte estructural, porque las cargas de los gabinetes. Sí, el peso de los equipos. Sí. Hay ciertos equipos muy pesados, sobre todo los de imagenología, que no los puedes poner en una planta alta, ¿no? Los tienes que poner en la planta baja o un semisótano. Pero bueno, esa es la parte, digo, es la parte más retadora, ¿no? Sí. Y a veces pasa mucho inverso, ¿no? El médico que quiere hacer un hospital y no entiende toda la parte de negocio, ¿no? Sí, por eso cuando alguien quiere entrar al negocio médico, siempre, en mi caso, cuando me ha tocado que me pregunten de abrir un hospital o desarrollarlo, pues sí les digo, oye, antes de meterte a este giro, ¿estás seguro? ¿Estás 100% seguro de lo que implica? Porque el lado de la moneda con el médico es que tiene el know-how médico, pero de la parte de atención al paciente. Claro. No del manejo operativo de un hospital. El hospital, si quieres, ahorita mencionaste una parte muy importante, el modelo de negocio, creo que mencionaste inmobiliario y operativo. Sí. Si quieres, ahorita nos brincamos porque va ligado a esta parte del médico. Porque el médico, hay una diferencia muy grande entre atender al paciente, tu consultorio, a operar un hospital. El flujo del paciente, todo el manejo de estos pacientes y toda la parte operativa y administrativa es donde a los médicos ahí se les complica completamente. Y bueno, de la parte de la dualidad del negocio, efectivamente, parte de este boom, esta pregunta que me haces o este comentario es relativamente nuevo. Sí. La gente no conocía la dualidad del modelo médico inmobiliario. Sí. Sí, la gente no sabía que los hospitales daban por entendido que el hospital tenía el edificio y la operación. Claro. Pero no. Generalmente son negocios separados. Por un lado tienes el inmueble, ¿sí? Que es la parte de la inmobiliaria o del arrendador. Y por el otro lado tienes la parte del arrendatario, que es quien opera el hospital. Claro. No, lo que todos creíamos, inclusive yo hasta de chico, yo creí que siempre el hospital era dueño de sus activos. Y la realidad es que no. Y pensabas que era dueño de todo, o sea, desde la imagen, desde el que te sacaba la sangre hasta el de urgencia. Sí, ¿no? Muchos servicios subrogados, sobre todo los de imagen. Sí. Los de imagenología, que son altamente especializados, y los equipos que son muy costosos. Generalmente los hospitales no manejan ese servicio de manera directa. Casi siempre lo manejan por un tercero. Y como mencionaba, hay ciertos, reitero, la parte, sobre todo digo, inmobiliaria, los hospitales se han desprendido de sus activos, los están monetizando. Hay algo que se llama, un término muy conocido en las finanzas que se llama sale and leaseback, ¿no? Sí. Que prácticamente te deshaces de tus activos, los monetizas, los capitalizas y ese dinero lo utilizas en la operación. Y ahí es donde se empezó a separar el modelo de negocio médico en la parte inmobiliaria y en la parte operativa.
Generalmente, cuando la gente común y corriente que empezamos a entrar al sector salud, no entendemos, vemos siempre solo inmobiliario. Por ejemplo, nosotros que estamos del lado inmobiliario, siempre vemos, los consultores se venden, pero realmente lo que tú explicabas, puedes explicar el tema del arrendamiento y cómo ahí lo que estabas diciendo de la parte del operador hospitalario funciona. Sí, es que un inmobiliario, como bien mencionas, puede decir, oye, pues es que los consultorios se venden solos y son muy rentables. Sí, pero realmente el consultorio se vende porque está, bueno, la parte de los consultorios generalmente se conoce como la torre médica. Exacto. A otro le llaman también a veces La torre de especialidades. torre de especialidades, ¿no? Pero para nosotros ya es muy normal porque estamos en el medio. Sí. Pero la gente no lo ve así. Si tú a una persona le dices una torre médica o una torre de especialidades, creen que es un hospital. Completamente. Y no. Esa es la parte inmobiliaria de los consultorios. Para que los consultorios se puedan vender, debes de contar con un hospital donde todos los médicos que están ahí puedan mandar a sus pacientes. Entonces, realmente el valor agregado de la parte inmobiliaria de los consultorios viene de que exista un hospital que pueda abastecer de servicios médicos a todos los pacientes que llegan a esos consultorios, donde el principal paciente o el cliente del hospital no es el paciente, es el médico. Sí. O sea, ahí el médico es donde manda a los pacientes a atenderse, pero realmente esos médicos pueden pagar ese valor por esos consultorios, pero debido a que cuentan con un hospital que pueda darle el servicio a sus pacientes. Claro. Y un punto súper importante que tocas, ejemplo, el tema de la operación. La gente dice, pues yo opero, ¿no? Yo hago mi torre, yo opero, yo hago. Realmente hay poca gente capacitada para esto ahorita creo que vamos a decir en México y principalmente en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tan complejo es que la gente que venga del sector inmobiliario diga, voy a hacer un hospital y voy a levantar un chingo de capital porque los consultores se vendan muy chingón, ¿no? Y generalmente, ¿cómo entra en juego esta parte de la operación? Wow, buena pregunta. Pues eso que acabas de decir es lo que se conoce como la receta perfecta para el fracaso. Sí. Sí, el tratar de meterte en un modelo tan complejo que tiene tantas variantes simplemente porque estás buscando un beneficio inmobiliario. Digo, son temas muy, muy completamente separados. Entonces, eso que mencionas es muy común. Y hay muchos casos de fracaso de inmobiliarios que han querido hacer eso. La operación de un hospital es compleja. Generalmente está dividida en la parte administrativa y en la parte operativa médica. Sí. Entonces, todo lo que menciona el manejo del paciente, el flujo, la atención del paciente, las diferentes áreas, la parte de la cobranza, la parte de manejar la cobranza con las diferentes vertientes que tiene, sobre todo con los seguros nacionales e internacionales. Es compleja. Entonces, sí, efectivamente, si alguien, algún inmobiliario que nos está escuchando, quiere aventurarse a abrir un hospital porque quiere vender consultorios, pues le diría que se lo piense 2, 3, 4, 5 veces y que antes investigue primero qué es lo que implica la operación de un hospital para luego beneficiarse en la parte del negocio médico inmobiliario. Sí, porque se puso de moda hacer consultorios en todas partes de todo el país, en todas las ciudades, en todas las oficinas donde habían, pero si no tienes el ancla, que es el hospital, como dices, pierdes la mitad del negocio, ¿no? Y pierdes la importancia o la relevancia de la ocupación de ese lugar, ¿no? Sí, pero ahí hay dos partes. Acuérdate, está el negocio de los consultorios, puede ser patrimonial. Exacto. O está la parte de la venta. Sí. Entonces, cuando como el inmobiliario, si vende los consultorios, en ese caso el doctor que compra el consultorio pues es su propiedad. Exacto. Entonces, si recibe un paciente, el doctor puede decidir a dónde manda al paciente. Exacto. Entonces, ahí es donde ya viene también la parte patrimonial, que es conservar el consultorio, rentárselo al doctor, y ya existe lo que se llama la parte de la reciprocidad, donde el doctor, mencionando el término de nuevo, manda al paciente que recibe y directamente al hospital que está al lado de los consultorios, ¿no? De lo contrario, cuando es una compraventa y el doctor compra el consultorio, pues lo manda donde él quiere, ¿no? Sí. Y ya cuando es una parte patrimonial donde el doctor paga la renta, y a lo mejor en algunos casos hay hospitales que cobran rentas muy económicas, pero con la finalidad de que el doctor mande a los pacientes al hospital, sí, a los procedimientos. Diego, en México hemos vivido
boom desgraciado de alguna forma por parte de la pandemia del sector salud, pero llevamos muchos años acarreando un tema de turismo médico importante, ¿no? Hoy México, ¿en qué lugar se encuentra en temas de turismo médico a comparación de otros países en el mundo? Bueno, México es top 5 a nivel mundial en lo que viene siendo turismo médico, pero específicamente lo estamos platicando, ¿no? Sí. Tijuana, si no me equivoco, a nivel Latinoamérica es número 1. Sí. ¿Sí? Ya de eso habla por sí mismo de lo que es el turismo médico en México, ¿no? También Cancún. Cancún no sé realmente en qué posición esté, pero debe ser Está como en el 6. top 10, ¿no? Sí, está como en el 6 porque Ciudad de México sigue siendo el 2 por temas de conectividad, yo creo. Uh-huh. Y después ahí está Guadalajara, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta también. Principalmente la Riviera Nayarit. Y ya todo lo demás se pulveriza entre Monterrey y ciudades fronterizas, Sí. ¿no? Sí, pero digo, México es un destino de turismo médico ahora sí que por tradición. Sí. Simplemente el hecho de que estamos pegados a la parte del sur de California. Todas lo que viene siendo Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Nogales son lugares privilegiados para este segmento. Generalmente, ¿qué hace el americano cuando viene por un tema de turismo médico? Porque generalmente la gente ve como solo atención, ¿no? Pero hoy conlleva mucho más cosas. Sí, bueno, sí, hay muchos servicios alrededor, pero es importante entender lo que es turismo médico y medicina turística. Sí. El turismo médico es cuando un paciente, un extranjero, se prepara para venirse a México a atenderse, hacerse un procedimiento médico, ya sea mínimo invasivo, ambulatorio o un procedimiento de cirugía mayor. Pero es programado. Todo eso el paciente lo hace premeditadamente, programa su agenda, viene aquí, la ventaja de recuperarse aquí en vez de estar en su país donde es más caro y donde a lo mejor las condiciones climáticas no son las mejores, y aquí se recupera en un ambiente cálido, un clima agradable, un bonito lugar, la playa, los cocos, todo eso, ¿no? Y bueno, esa parte es una de las ventajas esenciales. ¿No? Generalmente cuando hablamos de temas de turismo médico, las principales cosas que empiezan a afectar son las certificaciones, ¿no? Hoy en México, pues, cogíamos todavía un poco de esas certificaciones para que principalmente el americano pueda aplicar su seguro de gastos médicos, ¿no? Sí, y para contestar esa pregunta, hay otra vertiente aparte del turismo médico. Ahorita te contesto la pregunta, pero es la medicina turística. Okay. Digo, es parte de la respuesta. La medicina turística sucede cuando un extranjero está en el país y tiene alguna eventualidad, algún accidente y no lo programó. Okay. A diferencia del turismo médico, el turismo médico se prepara y programa al paciente para atenderlo. Y la medicina turística, pues, es por sorpresa, ¿no? Sí. Es una eventualidad, generalmente son accidentes. Okay. Entonces, es la otra vertiente del turismo médico donde no está programado y donde hay hospitales inclusive que deben estar listos para atender ese tipo de situaciones, emergencias. Y bueno, de lo que decías de las certificaciones, sí, no sé si la gente está muy enterada de la diferencia. No creo, debe ser nada. Pero es que la FDA o la FDA, sí, que es la COFEPRIS aquí. Que es el equivalente de COFEPRIS aquí en México. En Estados Unidos, la FDA tiene ciertas regulaciones en la parte médica que chocan con la de México. Hay servicios y procedimientos médicos que en Estados Unidos tienen FDA. Okay. Y aquí el mismo procedimiento no tiene COFEPRIS. No está regulado. No está regulado, por así decirlo. Entonces, ahí es donde el paciente extranjero pues toma la decisión. Lo que le beneficia a México es, hay algunos procedimientos allá en Estados Unidos que son muy caros y que no tienen FDA, y aquí en México pues sí tienen COFEPRIS. Entonces, eso es una ventaja que tenemos aquí en el país, ¿no? Y aún así, debido a que el costo-beneficio aquí en México es muy elevado, si no me equivoco, creo que el costo de los procedimientos aquí debe ser una quinta o una sexta parte. A pesar de que el paciente no tenga seguro de gastos médicos o corra algunos riesgos, aún así vienen aquí a atenderse a pesar de todo. Diego, para ir cerrando este episodio y agradecerte la oportunidad de platicar un poco del sector salud, ¿qué ves, qué oportunidades encuentras dentro del sector salud en México hoy? Definitivamente
el sector salud ha evolucionado. Ya los hospitales grandes, arraigados de tradición, robustos, de 100 habitaciones, con muchos quirófanos, se están acabando. Ahora el hospital se está haciendo más dinámico, se está haciendo más pequeño, se están haciendo de un tamaño que puedo decir quizá mediano. Sí. Obviamente la tecnología está jugando un factor crucial. Muchos de los servicios médicos ya se están moviendo a casa. ¿Sí? Sí. Entonces, el hospital está dejando de tener al paciente muchos días. Okay. Y lo que está sucediendo es que la estancia que tenía antes el paciente en un hospital de, no sé, una semana, 14 días, hoy en día es un par de días. Creo que en promedio, si no me equivoco, un paciente se está 2 días en el hospital. No, que a diferencia es el promedio ya de 4 o 6 días y se ha ido recortando, ¿no? Se ha ido recortando, pero por el modelo de negocio que se está moviendo el hospital en casa, también la tecnología, los dispositivos y los sistemas que hay hoy en día para hacer el tracking de los diagnósticos de los pacientes. Hay muchos dispositivos nuevos que el paciente ya se lleva a su casa, que el monitoreo, le manda la señal directa al doctor. Entonces, eso es lo que ha causado que el modelo de negocio del hospital se esté contrayendo, se esté haciendo más pequeño, más dinámico, más versátil. Y vuelvo a repetir, y que los pacientes se vayan a su casa lo antes posible. Y de ahí viene también, no sé, una de las tendencias, uno de los servicios más usados hoy en día, pues es la telemedicina, ¿no? Que es un ejemplo muy claro. Diego, para ahora sí cerrar este podcast, sabemos que tienes ahí unos secretos para el tema de tecnología que vienen y que estás trabajando en ello. Esperemos que en un próximo episodio podamos ya platicar de ello. Y más que nada que entendemos que es un sector complejo, tanto para el médico como para los que estamos en el tema inmobiliario, pero que sobre todo que empiece a profesionalizar de una manera mucho más adecuada, ¿no? Sí, encantado de, si algún día me invitas de nuevo, con mucho gusto te platico más del tema. Pues tengo que ver 3 veces a la semana, ¿qué me queda? Sí, es un tema que hemos venido preparando, quiero mencionar, adelante. Por años, ¿no? O sea, es un tema que nosotros hemos venido preparando por años. Hemos ido esperando a que la tecnología nos permita ofrecer estos nuevos servicios innovadores. Y efectivamente, como los servicios médicos han ido evolucionando la tecnología, nosotros también hemos estado capitalizando esa oportunidad para revolucionar el sector médico en el país de una manera innovadora, tratando de mezclar lo que es la parte de la tecnología, todo lo que viene siendo la parte de dispositivos, monitoreo, inteligencia artificial, análisis de datos, la parte de genética, medicina regenerativa, y poder ofrecer toda esa tecnología dentro de un mismo, digamos, ecosistema médico. Y bueno, que es hacia donde va el futuro, ¿no? Sí, de entrada, en agradecerte desde hace 2 años, permitirnos entrar un poquito al tema contigo y empezar a aprender mucho del tema de datos, de cómo funciona, de cómo realmente se estructuran en general, ¿no? Y pues estaremos participando contigo en un par de proyectos, pero pues se los dejamos a la gente para el siguiente episodio. Encantado, Cristian. Pues muchísimas gracias y espero nos vemos pronto por acá. Ya saben, todos estamos en este podcast Lookout y sigan en todas nuestras redes sociales como Uno Consulting y estamos en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify, Amazon Music. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.